Bien, mis hermanos, quiero animarles a que pueda considerar junto a mí la palabra de nuestro Señor en la epístola de Santiago, en el capítulo 5. Dice de la siguiente forma la palabra de nuestro Señor: Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurado a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Paciencia, Cristo viene. Ese es el título que hemos asignado a la enseñanza de esta mañana. Paciencia, Cristo viene. Es el título para aquellos que están tomando nota y que quieren dejar plasmado en su libreta alguna frase que pueda recordarles en el futuro de qué estuvimos tratando en estos versículos, considerando Santiago en el verso 7 al 12 del capítulo 5. Mis hermanos, uno de los temas más importantes que menciona la Biblia es el tema de la doctrina de la segunda venida de Cristo. Y creo que este tema de la segunda venida de Cristo es un tema que trae al creyente consuelo y esperanza. Creo que vivir a la luz de ese evento tan esperado debe llenar nuestras vidas de entusiasmo en medio de las situaciones difíciles que nosotros podamos estar atravesando, en medio de las difíciles aflicciones que podamos estar experimentando en el día de hoy. Considerar la venida de nuestro Señor como un evento futuro nos debe llenar de consuelo, nos debe dar esperanza y nos debe dar fortaleza también. Es así como también creo que Santiago está pensando lo mismo que yo cuando introduce en medio de esta carta este importante tema, con el propósito seguramente de animar a estos hermanos que estaban padeciendo las injusticias de parte de los ricos opresores, quienes estaban aprovechando de ellos para continuar amasando sus fortunas. Creo que Santiago tiene un propósito en mente y este propósito lo ha de cumplir dándole a conocer a estos hermanos, a su audiencia original, cómo la venida del Señor es un evento que asegura consuelo a sus almas. Cómo la venida del Señor es un evento glorioso, el cual aguardamos todos aquellos que tenemos nuestra esperanza en Cristo, pero que también aguardamos para que de una vez por todas se pueda establecer una justicia perfecta aquí en la tierra. Ya hemos visto que estos hombres a los que Santiago se está dirigiendo les estaban cometiendo toda clase de injusticia con tal de obtener riquezas. Ya hemos visto que Santiago se dirige a estos hombres sentenciándoles, diciéndoles que habrá un juicio que aguarda por ellos, un juicio que vendrá. Pero Santiago no es arbitrario con estos hombres. Él no les dice que vendrá un juicio sin darles una explicación o un motivo de por qué vendrá este juicio. Y recordemos, hermanos, que el domingo anterior nosotros estuvimos considerando las razones por las cuales
este juicio contra los ricos opresores a los cuales dirige Santiago, esta parte de su enseñanza se llevará a cabo. Y la primera razón que nosotros estuvimos considerando en el sermón pasado es porque estos ricos estuvieron acumulando avariciosamente riquezas. Estuvieron acumulando de manera avariciosa riquezas. La segunda razón que Santiago presenta de por qué vendrá este juicio sobre ellos es porque estos ricos estuvieron practicando de manera injusta cualquier tipo de hechos y prácticas con tal de obtener riquezas. La primera razón es que acumularon riquezas de manera avariciosa. La segunda razón que Santiago presenta sobre este juicio que vendrá sobre ellos es por las prácticas injustas para obtener dichas riquezas. Y la tercera razón es por la forma pecaminosa de gastar estas riquezas. Y por último, la forma despiadada para retener las riquezas o por retener la riqueza. Estos fueron los 4 motivos o razones que nosotros presentamos el domingo pasado que sirvieron para desarrollar nuestra enseñanza. Estas razones presentadas por Santiago, como les decía, van dirigidas a los ricos opresores, a los que habló en los primeros 6 versículos de este capítulo 5. Pero tal como ya habíamos dicho, Santiago también tiene otra audiencia en mente cuando está escribiendo estas líneas. Santiago pone su mirada al otro extremo y encuentra que hay un grupo de hermanos piadosos que están viviendo de manera oprimida. A los oprimidos por estos ricos. Y es a ellos que Santiago va a hablar a partir del versículo 7 que nosotros ya hemos considerado. Santiago va a hablar a estos oprimidos y les va a presentar el recurso que ellos deben usar para soportar todo tipo de injusticia. ¿Cuál es este recurso? La paciencia. La paciencia. Por eso Santiago ahora va a enseñar que la actitud de los auténticos cristianos en tiempos de sufrimiento es ser pacientes y determinados a resistir la tentación de vengarse y renunciar a su fe, sabiendo que el Señor pronto vendrá para consolar al oprimido y para juzgar a los opresores. Santiago les dice que deben tener paciencia porque Cristo vendrá y los consolará, pero también juzgará a aquellos que le han hecho tanto daño. Santiago explica cómo un auténtico cristiano vive entonces su fe mientras sufre. ¿Cómo vive un cristiano mientras sufre? Bueno, Santiago les pasa a decir a estos hermanos, en primer lugar, que un cristiano vive su fe de manera auténtica mientras sufre, siendo paciente hasta la venida del Señor. Siendo pacientes hasta la venida del Señor. En segundo lugar, Santiago dice que un cristiano verdadero vive su fe mientras sufre, no culpando a los demás por su sufrimiento. No culpando a los demás por su sufrimiento. Y en tercer lugar, él dice que un cristiano vive su fe de manera auténtica mientras sufre, encontrando consuelo y animándose con el testimonio de otros creyentes. Encontrando consuelo y animándose con el testimonio de otros creyentes. Bien, pasemos a revisar entonces el primer punto de la enseñanza de hoy. Siendo pacientes hasta la venida del Señor. Versículos 7 y 8, por favor, del texto bíblico. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Como ya dijimos, Santiago apela a la paciencia como un recurso extraordinario para soportar dichas pruebas.
Pero este recurso que Santiago nombra aquí no es nombrado sin un propósito. No es como si alguien te estuviera diciendo ante tu dificultad, ten paciencia, tranquilo, ten paciencia. No es simplemente la palabra paciencia la que es nombrada aquí. Es una declaración que tiene un propósito. Y Santiago dice que deben tener paciencia. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el Señor venga. Fíjense que Santiago dice que tengamos paciencia hasta el magno evento de la venida del Señor. No se trata de que tengas paciencia una vez con aquel que te está haciendo la guerra. No se trata que tengas 2 veces paciencia con tu esposo porque no te ha querido obedecer. No se trata de que tengas paciencia con tu hijo 3 veces porque no ha querido hacer un mandado. Santiago dice que tengas paciencia las veces que sea necesaria hasta cuando el Señor regrese. Santiago conecta lo que ha dicho anteriormente con lo que está diciendo. Fíjense que él utiliza el conector, un conector interesante en el versículo 7. Él dice, por tanto. Ese por tanto está diciendo lo que yo dije anteriormente, ustedes deben considerarlo con lo que voy a decir a continuación. ¿Y qué es lo que vas a decir a continuación, Santiago? Bueno, lo que yo voy a pasar a decir es que ustedes deben tener paciencia para soportar las injusticias que están cometiendo con ustedes todos estos ricos opresores. ¿Hasta cuándo debemos tener paciencia con esto, Santiago? Hasta cuando el Señor regrese. Hasta cuando el Señor regrese. Él le habla a estos oprimidos y les pide que tengan paciencia. Pero paciencia ¿para qué? Para aguardar en medio de la aflicción y la injusticia con que ellos vivían de una manera auténtica hasta que el Señor regrese y el juicio señalado para aquellos ricos se haga evidente, se haga real. Tengan paciencia mientras tanto. Así que ¿cómo debe vivir o cómo debían vivir estos creyentes que esperaban dicho juicio? Con paciencia. La palabra paciencia ocupada en este versículo por Santiago, en esta parte de la escritura por Santiago, es una palabra pronunciada en el griego como macrotumia. Macrotumia. Y esta conlleva la idea de controlarnos, de restringirnos a nosotros mismos, de ser lentos para la ira, lo cual implica que el mal estará presente. Y en medio de que el mal está presente, en medio de ese abuso o maltrato a nuestras personas, Dios nos llama a controlarnos, a no dejar que nuestras emociones nos lleven a actuar de una manera descontrolada. Nos llama a esperar. La paciencia implica sufrir, perseverar o esperar con una determinada decisión en nuestra voluntad y no simplemente acudir a ella por una necesidad. Es decir, que la paciencia no se resigna, la paciencia se elige. No es lo mismo que usted se resigne a ser paciente, a que usted elija ser paciente. Y lo que Santiago está diciendo aquí es que esta clase de paciencia en el creyente es una paciencia determinada. Es una paciencia que hemos elegido tener. No es una paciencia que está condicionada. Bueno, ni modo, ya me toca esperar. No es eso lo que Santiago está tratando de comunicar a su audiencia. Él está tratando de decirle que ellos deben elegir ser pacientes porque tienen una esperanza en su mente y ese regreso de nuestro Señor. Nosotros también tenemos la misma esperanza, por lo menos eso creo que usted tiene la misma esperanza que yo. Todos tenemos una esperanza que debe consolarnos, que debe animarnos y debe fortalecernos en medio de la injusticia que estemos atravesando, en medio del problema, en medio de la prueba, en medio de lo que estemos pasando. Nuestro Señor ha de regresar y cuando nuestro Señor regrese, ninguna de nuestras calamidades estará presente ese día. Yo pensé que usted se iba a animar un poco con eso. Allí no tendremos ningún problema de salud, hermano. No habrá problemas en la rodilla, no habrá problemas de colesterol,
No habrá necesidad de usar gafas, aquellos que están tan acostumbrados a ellas. Esto debe consolarte porque es una verdad. Esto debe animarte porque lo que estamos diciendo es una verdad. Es algo real. Es algo que va a pasar. Y que nosotros los creyentes somos los que más debemos estar entusiasmados con esto. Debemos estar emocionados. Y mientras eso sucede, debemos tener paciencia. Debemos elegir ser pacientes. Lo cual consiste en perseverar con una actitud piadosa en medio de las dificultades mientras esperamos y descansamos en las promesas de Dios. Así que la paciencia es el llamado a soportar la maldad humana mientras se persevera en las pruebas. Santiago hace un llamado a no tomar venganza de los opresores. Aquellos ricos que estaban en medio de esta iglesia y que los estaban maltratando, los estaban humillando, los estaban abusando. Santiago les dice que ante ellos deben resistir, no deben abandonar la fe y no deben rebelarse contra Dios. Por eso Santiago nos llama, nos dice que seamos pacientes hasta el retorno de nuestro Rey, que no solo nos dará consuelo, sino que también traerá justicia. Nuestro Dios traerá justicia. Y aquí abro un paréntesis, porque hay muchas personas que tienen sus ojos fijados en los partidos políticos. Hay muchas personas que creen que todo cambiará cuando la izquierda se apodere, se monte en el poder y derroque la derecha. Ni la derecha ni la izquierda van a poder traer la solución para este mundo, porque este mundo, la solución que tiene es Cristo. El mundo no es corrupto solo porque existen personas que están haciendo lo malo en el poder. Es corrupto por causa del pecado original que está en el hombre. Y la solución a este pecado es el evangelio de Cristo. Usted debe vivir consciente de eso, hermano. Porque eso evitará que usted caiga en ideas equívocas que tiene sobre la política. Yo no estoy diciendo con esto que no elijamos un buen presidente. Yo no estoy diciendo eso. Yo lo que te estoy diciendo es que mientras estemos de este lado del sol, la justicia verdadera no podrá ser implantada, sino cuando Cristo regrese. Cierro el paréntesis. Ahora, debemos fijarnos que esta paciencia, dice Santiago, debe ser ejercida por los auténticos cristianos hasta que el Señor regrese. Y la palabra utilizada por Santiago para hablar del regreso de Cristo es la palabra griega parusía. La parusía es una palabra muy conocida y hace referencia a la visitación de los monarcas en la antigüedad. Cuando un monarca anunciaba el arribo a su pueblo, a su reino, el pueblo esperaba emocionado, porque cuando ese monarca llegara en su visita, ese monarca haría justicia, pero también traería recompensas. Y la idea de Santiago con esto es la misma. Cuando nuestro Rey, el Dios soberano, el Rey verdadero, Cristo Jesús, el cual ustedes han escuchado hablar muy bien a nuestro hermano John, regrese a esta tierra, entonces será implementada la verdadera justicia. Y aquellos que hemos aguardado en Él, entonces también seremos recompensados. Solo hasta el arribo de nuestro Rey. Con esta justicia quedaría asegurado el pago a estos ricos opresores. Es lo que Santiago está tratando de decirlo. Pero para explicarlo mejor, Santiago utiliza una imagen. Él ilustra su idea trayendo a un personaje. Este personaje es el agricultor, el labrador. El ejemplo del labrador es perfecto porque hay una parte que le corresponde hacer al labrador, pero hay otra en la que no puede hacer nada. Hay una parte en la que el agricultor está trabajando, pero hay otra en que le toca esperar. El labrador, ¿qué hace? En primer lugar, ara la tierra, ¿verdad? Siembra la semilla,
la riega. ¿Y qué más tiene que hacer? Estar pendiente para espantar las aves que no se coman la semilla. Pero hay un momento donde el labrador no tiene nada más que hacer. Tiene que sentarse a esperar las lluvias tempranas y las tardías. En Palestina, la lluvia temprana es a finales del otoño, es decir, en octubre. Y es importante para que la semilla sembrada pueda germinar. Pero además, este labrador debe esperar otra lluvia, y es la lluvia tardía, la cual es a principios de la primavera, en abril. Es importante esta lluvia para poder madurar los frutos. Es decir, que el crecimiento se da durante el invierno, mientras el agricultor no abandona la tierra, sino que tiene que esperar. Hay un proceso que no depende de él, sino de Dios, que envía las lluvias. Así que Santiago pone este ejemplo para decirnos que nuestra parte aquí es soportar, es resistir, es aguantar, porque no podemos cambiar la situación trayendo nuestra justicia sobre aquello que nos afecta. Usted no puede cambiar a nadie. Usted puede dar un consejo a una persona y usted puede orar por esa persona. Usted puede traer el evangelio a una persona, pero el único que puede dar crecimiento a esa semilla que tú puedes estar sembrando es Dios. Es el Señor. Asimismo, en toda clase de circunstancias que puedas estar atravesando, tú te puedes preocupar por la deuda que tienes en el banco, pero esa preocupación lo único que puede hacer es llenar de amargura tu corazón cuando no estás ejerciendo un desarrollo para tener dinero y cancelar. Toca esperar, ser paciente. ¿Como quién? Como el agricultor, como el sembrador, como esta persona que Santiago está poniendo en ejemplo. En este punto solo debemos confiar y esperar en el Señor. El cristiano, mientras espera la segunda venida de Jesús, no debe abandonar la fe cuando sufre, ni rebelarse contra Dios, ni tomar venganza de sus enemigos, porque es en los inviernos de nuestra vida que la fe sembrada en nosotros crece y madura hasta dar frutos. Es en la temporada de invierno difícil que nuestra fe da frutos, que produce frutos. Pero ¿cuánta paciencia nos falta para vivir las circunstancias que atravesamos de una manera adecuada? ¿Acaso no somos nosotros como ese niño que forma un berrinche creyendo que a través de sus lágrimas todo va a mejorar? Cuán equivocado estamos, hermanos, al no tomar la actitud correcta en medio de las pruebas, en medio de la presión. Al igual que el labrador, nosotros debemos entender que no podemos, por más que queramos, hacer llover. Esto solo lo da Dios y lo da en su tiempo. Y el tiempo de Dios no es igual al nuestro. Así que antes de tomar tal actitud, debemos afirmar nuestros corazones. ¿Afirmarlos en qué? En la esperanza que tenemos en Cristo. En este caso, en la venida de nuestro Señor. Pero en otros casos, en que Dios enviará junto a la prueba también la salida. Dios enviará junto a la prueba, junto a la crisis, junto a la necesidad, también una solución. Mientras sufrimos, Dios nos manda a no llenar nuestros corazones de amargura, de venganza o cobardía, sino a fortalecerlos, a que en lugar de derrumbarnos nos mantengamos firmes en la fe, sabiendo que Él viene, sabiendo que Él regresará. Esta, hermano, era la esperanza que tenían nuestros hermanos del pasado.
la iglesia del primer siglo. Esta iglesia sufría persecución. Usted puede ver alguna noción de lo que trato de decirle en el libro de Hechos y puede darse cuenta cómo esta iglesia sufría por causa de la fe, al punto que estos hermanos idearon una forma para estimularse en gozo y esperanza. Esta forma fue crear una frase en arameo, un lenguaje poco entendido al imperio, para poder transmitirse gozo, aunque fuera por medio de un simple saludo. Este saludo era la palabra Maranata. La palabra Maranata traduce Cristo viene. Cristo viene. Con el tiempo, esa costumbre se perdió en la iglesia. Y más en los reformados. Hoy escuchar a un reformado que diga Maranata, oye, ¿qué te está pasando a ti? Está volviendo pentecostal. Hasta yo lo puedo decir. Esta costumbre se perdió en la iglesia. Y en tiempos como el nuestro ya eso no se menciona. Ya no se quiere mencionar ni siquiera para el saludo. Dios te bendiga. Y ahora en medio de pandemia, mucho menos. Eso suena como anticuado. Pero cuánto bien hace a nuestra alma considerar la venida del Señor. Esta es una fuente consoladora en medio de nuestras dificultades. Y aunque tengamos más de 2000 años escuchando que Cristo viene y no ha venido, nosotros no podemos perder de vista que es un hecho real y que está cerca. Y Santiago lo está diciendo muy bien aquí en el versículo 8. Porque el Señor, la venida del Señor se acerca. Nos está diciendo que está cerca. Y cuando nos está anunciando la Escritura de que el Señor está cerca, nos dice que puede ser en cualquier momento. En cualquier momento puede venir el Señor. Es algo inminente, algo real, algo cierto, y esto debe darte esperanza. Así que habiendo dicho que un cristiano auténtico vive su fe mientras sufre, siendo paciente hasta que el Señor regrese, en segundo lugar, Santiago nos va a enseñar otra de las maneras en que sufre un verdadero cristiano, y es no culpando a los demás por su sufrimiento. No culpando a los demás por su sufrimiento. Versículo 9. Dice así: hermanos, no os quejéis unos con otros o contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. El juez está delante de la puerta. Cuando una persona sufre, es normal que se sienta frustrado y que pierda la paciencia y comience a quejarse de todo y con todos. Es normal. Ahora, ese normal no está justificando esa mala acción, pero estamos diciendo que es una condición presente en este hombre caído. Estamos diciendo que es algo que podemos ver con mucha facilidad. Santiago emplea la palabra para queja, una palabra que significa gemir o suspirar por dentro con amargura. Y cuando esto sucede, lo normal es desahogar esa frustración culpando a los demás de sus sufrimientos. Es por eso que él nos está advirtiendo sobre cómo manejar el dolor y el desespero por las injusticias. Porque normalmente cuando estamos en una situación en la que estamos desesperados por causa de la injusticia, los paganos o las personas en las que descargamos toda nuestra rabia son las personas inocentes, nuestra familia, nuestros hijos, nuestras esposas. ¿Y por qué tú estás así?
que tú no tienes idea de lo que me pasó en la calle. Una injusticia. Cuando su esposo le responda de esa forma, dile, ¿y dónde estaba yo? Cuando sufrimos y no sabemos manejar el sufrimiento, alguien va a pagar los platos rotos. Y lo más seguro es que sea la gente que menos tiene que ver en el asunto. Así que Santiago nos advierte, nos dice cómo manejar el sufrimiento, cómo manejarte en la ira, cómo manejarte en el dolor. Y nos dice que nosotros debemos evitar quejarnos los unos contra los otros. Debemos evitar quejarnos. ¿Y por qué? Santiago también te dice el por qué. ¿Por qué? Vamos a leerlo. El juez está delante de la puerta. El juez está delante de la puerta. Santiago nos advierte que la razón por la que no debemos culpar a nadie es porque el juez está a la puerta. En el versículo anterior, Santiago dijo que Jesús se acerca. Ahora nos dice que el juez está a la puerta. Y ambas imágenes se refieren a la segunda venida de nuestro Señor. Está cerca y con ello viene el consuelo a los oprimidos. Viene el juicio contra los impíos y también recompensas y juicio para el creyente, de acuerdo a lo que nos dice 2 Corintios capítulo 5, verso 10. Pero este juicio no es para condenación, sino para recompensas. Pero igual seremos llevados a un tribunal. Y el mensaje de Santiago es que debemos temer a Dios, el juez, y vivir nuestro sufrimiento con paciencia sin culpar a los demás de ello. Santiago dice que mientras el Señor regrese, deben tener paciencia y esta paciencia debe evitar la queja de nuestros labios. Porque recuerden que de la manera como respondamos ante la adversidad, también daremos cuenta a Dios. De la manera como tú respondas ante la adversidad, contra tu hermano, contra tu prójimo, contra tus hijos, contra tu esposo, contra el hermano de la iglesia, también darás cuenta a Dios. Darás cuenta al Señor. Este es un hecho que Santiago trae como advertencia para regular lo que normalmente sucede cuando hay sufrimiento. Antes de elevar nuestras quejas a Dios o descargar nuestro sufrimiento con los demás y rendir cuentas por nuestras palabras o acciones, Santiago nos motiva a ser pacientes y a seguir el ejemplo de grandes hombres del pasado que dejaron huella. Un cristiano auténtico, dice Santiago, vive su fe mientras sufre, consolándose y animándose con el testimonio de otros creyentes. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto. Versículo 10 al 11. Consolándose y animándose con el testimonio de hombres del pasado, de otros creyentes. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurado a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. El Señor es ¿qué? Muy misericordioso y compasivo. Los profetas del Antiguo Testamento son aquellos que sufrieron por hablar la palabra de Dios. Estos hombres tenían la responsabilidad de hablar al pueblo de parte de Dios. Y muchas veces cuando eran utilizados para prestar su servicio, era para traer juicios sobre el pueblo. Ellos no se ponían a dar prodigios esperanzadores como hacen los profetas de la actualidad. No.
Estos hombres decían, así dice el Señor. Y muchas veces lo que pronunciaban sus labios eran juicios. Era sentencia de muerte a su audiencia. Ellos no decían que al salir del culto ibas a recibir una casa, un carro, te aguardaba un viaje y las naciones te esperan. Eso no era lo que salía de sus labios. Y como no era lo que salía de sus labios, entonces recibían afrenta, menosprecio, injusticias. Ellos hablaban la palabra de Dios mientras esperaban pacientemente que Él cumpliera sus propósitos. Entonces renunciaron a los beneficios terrenales y al éxito religioso con tal de obtener los beneficios que Dios promete a los que resisten. De la misma manera que ellos mostraron paciencia y resistencia sin negar la fe, los cristianos de hoy también debemos aprender a sufrir por el Evangelio. De esa misma manera como estos hermanos del pasado, los profetas, sufrieron, resistieron por la fe, nosotros en la actualidad debemos sufrir y resistir por causa del Evangelio. Debemos sufrir por causa del Evangelio. Eco hacen las palabras dichas por el apóstol Pablo a su hijo en la fe Timoteo, en la segunda carta, en el capítulo 3, versículo 12. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo serán perseguidos. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo serán perseguidos. Eso no es excluyente al cristiano, todo lo contrario. Todos aquellos que servimos al Señor vamos a ser perseguidos, pero también hay una serie de bienaventuranza para aquellos que somos perseguidos, ¿verdad? En Mateo capítulo 5 o capítulo 6, 7, podemos encontrar en ese sermón del monte que bienaventurados son todos aquellos que sufren por causa del Evangelio. Bienaventurados. Hace unos días leía una publicación hecha en mi muro de Facebook, en uno de los sermones que compartimos con otro pastor acá de la ciudad, y veía como una mujer me estaba insultando en medio del Facebook. Yo no me había dado cuenta, no me salió notificación alguna. Decía que eso fue hace 12 semanas más o menos, calculo que estamos hablando de diciembre, 3 meses atrás, creo. Yo no me había dado cuenta sino hasta hace pocos días. Y esta mujer me acusaba de ser un mal vecino, pero yo nunca la he visto en mi vecindario. No la conozco y no sé quién es. Y en un momento mi esposa me dijo, pero escríbele y pregúntale de dónde te conoce. Y yo dije, ¿para qué le voy a escribir? O sea, entendí que estaba siendo bienaventurado por causa del servicio que podía estar prestando. Yo no conozco a esta persona y no sé de qué me está acusando. Pueden existir situaciones como esta en nuestra vida. Pueden existir circunstancias como esta que puedas sentir tú que es de forma injusta que está viniendo eso sobre tu vida. Y más si lo que estás haciendo es servir a Dios. Pero ¿qué debemos hacer en medio de esa circunstancia? Primero debes pensar que tú no eres el único. No te sientas que esto es exclusivo a tu vida. Tú tienes que pensar en los profetas. Tú tienes que recordar el testimonio de estos hermanos del pasado, que haciendo mucho más que tú recibieron menos. Pero también tienes que acordarte que hay otros hermanos con los que tal vez has compartido tu fe, que también han sufrido por causa del Evangelio de Cristo. Y eso debe traer consuelo a tu alma. Eso debe traer consolación a tu vida.
Puede que hoy te encuentres en una dura prueba, te encuentres en necesidad, no tengas alimento, no sé qué puede estar pasando. Pero bueno es recordarte a ti mismo que existieron otros hombres del pasado que estuvieron peor que tú. Y mucho mejor es recordar que hay hermanos aún de la misma iglesia, del mismo cuerpo de Cristo, que también sirven como tú en la iglesia, que en un momento también vivieron las duras circunstancias de estar sin empleo, sin salud. Bienaventurado eres. Bienaventurados los que sufren. ¿Por qué? Porque ellos recibirán consolación. Si para recibir consolación debemos sufrir, bendito sea Dios por lo que nos está poniendo a pasar. Bendito sea el Señor si a través de la prueba y a través de la aflicción nuestros ojos han podido mirar la cruz. Y ahora tú puedes cantar como cantaste al inicio, emocionado. Vivir es Cristo. Bendito sea el Señor si eso es así. Amén. Así que no debe tomarnos por sorpresa. El ejemplo de los profetas nos enseña que estos hombres sirvieron en medio del sufrimiento y fueron pacientes. Hermano, ni siquiera los siervos más eminentes del Señor estuvieron exentos del sufrimiento. ¿Qué te hace pensar que tú no vas a cursar esa materia? Esta gente sufrió haciendo la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios no excluye el sufrimiento. De hecho, el sufrimiento es el que moldea nuestro carácter más al de Cristo. Es el sufrimiento, es el dolor, es la aflicción. ¿Acaso no fue eso lo que generó el sufrimiento en la vida del patriarca Job, que también tenemos aquí en mención? Usted puede ver la vida y la historia de Job. Era un hombre que Dios mismo defendió por ser ¿quién? Temeroso de él, justo, recto, apartado del mal. ¿Y qué pasó con Job? Sufrió Job en un momento de debilidad, en medio del sufrimiento, se quejó del sufrimiento, se quejó. Recuerde que Job maldijo incluso el día en que nació. Se quejó porque es un mortal, es normal. Pero en toda su amargura, nunca Job negó a Dios. No atribuyó a Dios despropósito alguno. Siempre Job quiso hablar con Dios, aunque fuera para quejarse. No tomó la opción de vengarse de sus malos amigos cuando Dios le pidió que orara por ellos. Estos amigos se acercaron a Job con una teología incorrecta diciéndole: Job, ven acá, pero ya está bien. Confiésanos, ¿cuál es el pecado que tú cometiste para que te esté viniendo todo este mal? Y Dios le pidió que orara por ellos, les perdonara, que pudiera sanar su corazón. Y cuando todo esto sucedió, Job obtuvo su recompensa. Job es un gran ejemplo de resistencia en medio del dolor. Y Dios le recompensó con bienes superiores a los que tenía antes, revelando que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Muy misericordioso y compasivo. Pero no todo termina aquí. Santiago pide esta audiencia, versículo 12. Pero sobre todo, no juréis en vano. No juréis en vano. Que vuestro sí sea sí y nuestro no sea no. ¿Para qué? Para evitar condenación. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y por qué Santiago introduce esta parte en medio de este desarrollo del texto? Parece que fuera un mensaje distinto al que hemos venido trazando. Pero en el tiempo de Santiago existía un sistema entre los judíos
de juramento usado para ocultar sus malas motivaciones y mentir de manera justificada. Creían que incumplir un juramento no era pecado siempre y cuando este juramento no se hiciera por Dios. Así que ellos juraban por la casa, juraban por el templo, juraban por el agua. Y mientras esto hacían, torcían sus dedos en la parte de su espalda para no cumplir sus promesas. Mientras no fuera por Dios, ellos podrían incumplir. Esta práctica llegó a la iglesia, llenando de mentira a la comunidad que se supone que debe identificarse por la verdad, edificarse por la verdad. Y por esta razón Santiago hace un llamado radical a la verdad. Si la iglesia nace por la verdad que la hace libre y se edifica en la verdad dicha en amor, entonces un auténtico cristiano no necesita jurar, pues su hablar siempre es con la verdad, su sí siempre sí y su no, no. ¿Y qué con eso, pastor? Que Santiago está exhortando a estos hermanos que viviendo bajo la presión estaban siendo incongruentes con su profesión verbal. Estaban siendo incoherentes a la confesión de sus labios, a ser fieles al evangelio que ha venido en rescate de sus almas. Y esto es lo que Santiago está pidiéndole a estos hermanos. Sean radicales, sean auténticos, sean reales. Entiendan que el evangelio ha venido en rescate de su alma y que por muy fuertes que puedan ser los padecimientos debajo del sol, un día cuando Cristo venga, entonces ustedes serán recompensados. No te acomodes. Tú tienes que ser auténtico, tienes que ser real. Tienes que dejar ver el evangelio en ti. Recordemos, amados hermanos, que fue en la pasión de Jesús que su fe fue probada y su fidelidad tentada, pero Cristo resistió hasta la muerte. Por tanto, la cruz nos enseña que hay más propósito de Dios en el sufrimiento que en el castigo por el pecado. Es ahí donde nuestra fe se fortalece, donde nuestra esperanza es anclada al evangelio. Es en el sufrimiento, es en el dolor. Es donde no hay rescate, que el evangelio se hace presente para ti. En la cruz el sufrimiento se convirtió en victoria y el dolor en las contracciones para dar a luz la vida para todos los hombres. Mientras Cristo era sometido al abandono del Padre, mientras Cristo era sometido a la crucifixión, al abandono de sus discípulos, de los creyentes, ese dolor no estaba gestado en su vida sin un propósito. Ese dolor pudo dar la luz a nuestros ojos. Ese dolor pudo significar y representar vida eterna para todos nosotros que tenemos la esperanza puesta en Él. El sufrimiento de Cristo significó la imputación de sus justicias a nosotros, para entonces no tener que sufrir el abandono del Padre y su ira eterna, porque Él lo pagó. Es ahí donde vemos que la gloria de Dios se vindica en el sufrimiento y donde ha mostrado su mayor compasión y misericordia por los perdidos. Es en la cruz. Es a través del evangelio. Aplicaciones finales. ¿Qué aprendemos de este texto? Una de las primeras cosas que aprendemos de esta enseñanza es que las injusticias estarán presentes en nuestras vidas. Estarán presentes
en nosotros mientras estemos de este lado de la eternidad. Y que nosotros debemos atenderlas ¿cómo? Con paciencia. Con paciencia. Pero normalmente nosotros relegamos nuestro papel en la búsqueda de paciencia a pedir a Dios por ella. Señor, dame paciencia. Este es un pensamiento no del todo correcto. Dios ha otorgado de sus virtudes a su pueblo. Pero la paciencia, mis hermanos, no es solo un recurso divino que viene misteriosamente a nuestras vidas. No debemos perder de vista que la paciencia también es hallada como una virtud cultivada en nosotros luego de estar expuestos a circunstancias que nos exigen. Nadie puede llegar a ser paciente a no ser que se encuentre exigido. No puedes llegar a ser paciente a no ser que estés lidiando con alguien que te esté llevando al extremo. No puedes llegar a ser paciente a no ser que no te paguen la quincena el día que es. No puedes llegar a ser paciente. No puedes cultivar este fruto a no ser que te toque hacer una fila en la farmacia del Sitben para que te entreguen los medicamentos. Es una virtud cultivada. En segundo lugar, mis hermanos, tenemos que alimentar nuestra esperanza con la doctrina del regreso en gloria de nuestro Señor Jesucristo. Debemos alimentar nuestra esperanza en esto realmente. Debemos quitar nuestros ojos de lo terrenal y ponerlo en lo celestial. Pero nosotros no pensamos mucho en la venida del Señor. ¿Y saben por qué no pensamos mucho en la venida del Señor? Porque nosotros vamos resolviendo nuestra vida aquí. En medida que vamos resolviendo ciertos problemas aquí en la tierra, menos consideramos y anhelamos la venida de nuestro Salvador. Mientras más aflicción tengamos de este lado de la eternidad, mayor va a ser nuestro anhelo porque Cristo venga. Pero si todo en este lado de la eternidad es placer para ti, tú no vas a desear que esto nunca termine. Pidamos a Dios la gracia y afirmemos nuestros corazones para ser pacientes ante la prueba que nos ha tocado vivir. Tú la sabes, yo no la sé, Dios la sabe. Pide a Dios su gracia. Pide al Señor su gracia para que puedas esperar y descansar en Él, el cual en su tiempo dará la victoria y liberación a esa y a cualquier prueba de nuestra vida.